Estamos en comunicación con Fede Podbersic, también ramirense, que creo hace 3 años aproximadamente vive en el estado de la Florida. Lo vamos a saludar desde aquí, desde la ciudad de Ramírez. Fede, querido, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, Claudio, un placer. Y muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, también, gracias a Dios, muy bien. Aquí en el pueblo todo tranquilo. Seguramente estás en comunicación permanente con tu familia, así que estarás muy al tanto de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Y por lo que veo estás muy bien, como en casa, porque hasta el mate tenés. Sí, bueno, digamos, la tecnología hoy te permite mantenerte conectado, ¿no? Uno por WhatsApp, por distintos medios, por Facebook, te puedes comunicar tranquilo, eso no ha cambiado. Y sí, estamos igual que en casa, compartimos mate, asado, o sea, se consigue todo y por suerte no nos ha faltado. Fede, hace 3 años más o menos que estás viviendo allí, ¿no? Sí, te cuento, yo me vine primero en 2017 a hacer una pasantía por 7 meses. Esto es un centro experimental que pertenece a la Universidad de Florida. Está al norte, yo vivo a 20 minutos de la frontera con Alabama. Más o menos, como para tener una idea, yo vivo a mitad de camino entre Orlando y Nueva Orleans, y como a 4 horas de Atlanta. Claro. Sería una ubicación geográfica. Y vine acá, estuve ese tiempo de pasantía, y ahora, después en el 2018, comencé una maestría. Comencé a mitad de 2018 y termino ahora, si Dios quiere, en un par de meses ya termino la maestría, que es en el área de nutrición de rumiantes, de bovino. Y trabajé más que nada con bovino de carne, pero bueno, se cubre todo lo que es, digamos, producción de bovino, ¿no? De vaca. ¿Te quedás allá o pensás regresar al país en algún momento? Cuando termino ya comienzo, si Dios quiere, en agosto comienzo el doctorado, que son unos años más. La modalidad, digamos, es como yo trabajo y estudio dentro del centro, entonces digamos, me cubre todo el estudio y tengo un sueldo que me permite vivir, ¿no? Y bueno, me voy a quedar por el tiempo que dure el doctorado. Si bien ya me tocó con la maestría hacer una parte, un experimento, hacerlo en Argentina, tuvimos la suerte de hacerlo allá, y bueno, el segundo experimento lo hice acá en Florida, y bueno, vamos a ver el doctorado, a ver qué pasa, a dónde vamos, si me toca ir a algún lado, ojalá que sí. Pero bueno, cuando termine el doctorado falta rato, digamos, a ver. Falta un tiempo, pero hay que vivir un poco más. ¿Tu proyecto de vida es volver a la Argentina y aplicar tus conocimientos en nuestro país, o pensás que existen posibilidades de quedarte a vivir y a trabajar allí? Claudio, cuando vos terminás una especialidad de esta, yo creo que se te abren las puertas, porque te permite trabajar en cualquier país. Claro. ¿Cierto? Vos no es un título que tenga una validez acotada a una región. Y llegado el momento lo veremos cuando termine. Vamos a ver qué pasa. Va a depender si alguna gringa no te engancha. Vamos a ver. Claro, vamos a ver. seguro. Si no tenemos que ver a Ramírez. Nunca se sabe. Pero falta mucho tiempo. Oportunidades se dan y aparecen para trabajar en un montón de lugares. A mí siempre me gustó la parte de investigación, y para eso es más conveniente alguna institución o algo relacionado, similar. Pero bueno, vamos a ver con el tiempo. Imagino que el inglés lo manejás a la perfección, porque tenías y tuviste la profesora en casa toda la vida, ¿no? Sí, bueno, en parte, yo creo que en parte ellos lo saben, viejo, que yo esté acá hoy es porque el apoyo que me dieron de chico, ¿no? Que me permitieron. Yo con 16 años me fui a Sudáfrica, que no cualquier chico tiene no tanto el apoyo económico, pero sí el apoyo económico, pero además la voluntad de los padres de dejarlo ir a hacer esa experiencia. A mí me dejaron y pude perfeccionar el idioma, que uno de los motivos que me ayudó a estar acá, porque para ingresar tenés que rendir los exámenes,
y estar preparado, ¿no? Pero yo creo que no es algo, dejar otro idioma no es algo imposible. Yo creo que si una persona se lo propone, lo puede hacer, ¿no? Un lindo mensaje para los chicos que te están escuchando, sí, para los jóvenes de Ramírez que a lo mejor en algún momento tienen esta posibilidad también, ¿no? Y si no, mirá el caso, cuánta gente de nosotros, que Ramírez es una colonia descendiente de alemanes, cuánta gente que los abuelos por ahí manejaban el idioma, y un idioma mucho más complejo el alemán que el inglés, y lo manejaban bien y se pueden comunicar, y todavía hay gente que lo hace y no tiene ningún problema. Entonces con inglés es mucho más sencillo, más simple el idioma, lo pueden hacer tranquilamente. Totalmente. Igual para nosotros, Fede, es increíble. Yo recuerdo cuando estabas aquí con nosotros en el estudio, participando de Feria de Ciencias y demás, y hoy mira, estás tan lejos, a miles de kilómetros de la Argentina, proyectando tu vida, tu futuro. Así que realmente te felicitamos por la valentía también, porque el desarraigo debe ser muy difícil, ¿no? ¿Te costó a vos? ¿Fue duro? Bueno, primero, gracias. Yo creo que en parte sí, o sea, son decisiones y son momentos de la vida que uno se la tiene que jugar, que no es fácil. Cuando vos te vas, pero no es lo mismo. Yo la vez anterior cuando me fui, qué sé yo, me iba por 6 meses a Brasil cuando estaba en la facultad o cosas de ese estilo, es una cosa. Ahora venir por más tiempo es más complicado, pero yo creo que no podés vivir pensando qué hubiera sido si hubiera hecho esto. Y cuando empecé este camino me di cuenta que tenía que venir, o sea, que me había salido esta oportunidad que la verdad no la había planeado con mucha anticipación, apareció de un día para el otro y era una oportunidad increíble, y fueron 2 años espectaculares en lo profesional. El crecimiento para mí fue enorme, en eso le debo mucho a la gente con la que estoy, a mi director, que es el doctor Lorenzo, y a toda la gente del centro experimental. Conmigo fueron buenísimos, y a la universidad, ¿no? Y bueno, en ese momento, viste, o sí, te cuesta, pero también tenés que ser consciente que es por tu futuro y es para poder hacer lo que te gusta. Totalmente. Dando lo que fue dentro de 2 años, no me arrepiento. Totalmente. Fede, queremos que seas nuestro corresponsal en los próximos 5 minutos. Nos preocupa mucho lo que ocurre en Estados Unidos, porque yo llegué a los 70.000 fallecidos más o menos y la verdad perdí la cuenta. Queremos saber cómo es la situación hoy, en este momento, y cómo es la situación que se vive en el lugar donde vos estás viviendo, porque entendemos que es un tanto diferente a lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Sí, bueno, primero eso lo quería comentarle un poco. Yo por seguir las noticias de Argentina y ver los noticieros, creo que se mostró una imagen que tal vez un poco... distorsionada. Sí, exagerada, un poco amplia, digamos, se agrandó la realidad. En Estados Unidos, bueno, la situación es muy distinta por lugares y digamos, por estado o por localidades. Si vamos a los números de cuánta gente enfermó y cuánta gente falleció, si bien hay muchos más casos, por ejemplo, que en Argentina, que Argentina tiene creo que 6.000 casos. Sí, aproximadamente. Estados Unidos tiene 80.000 casos. Tiene 80.000 muertos y 1.300 casos. Sí. Si hacemos un porcentaje de los muertos sobre los enfermos, Argentina tiene 5% de muertos sobre los enfermos, ¿verdad? Sí. Y Estados Unidos tiene 5.9%. O sea que la cantidad de gente que se está muriendo sobre la cantidad de gente que enfermó es muy similar. Alemania tiene alrededor del 4%, por ejemplo, que está un poquito mejor. Los países donde realmente fue mucho más complicado, como Italia, por ejemplo, o Francia, tienen alrededor del 13, el 14% de las personas que enfermaron que han fallecido. Entonces ahí es muy distinta la situación. Lo que sí me parece que en Estados Unidos, al entrar el virus en ciudades muy grandes, muy densamente pobladas, y entrar temprano, lo que hoy estamos viendo es una diseminación mucho más adelantada.
O sea, ya hay lugares donde el virus se expandió de una manera muy rápida y exponencialmente en una primera fase hasta que lograron contenerlo, y por eso vemos la gran cantidad de casos que vemos. Pero yo no creo que Argentina, si vamos a ser honestos, de acá a fin de año, el virus no va a desaparecer, va a seguir, la gente se va a seguir contagiando, ¿verdad? Entonces este número que hoy vemos o sea, si vamos unos meses para atrás, pensar en 6.000 enfermos en Argentina era una cosa, impensable, claro. Sí. Impensable, una catástrofe. Y vos fíjate que hay 6.000 muertos y el país sigue funcionando, está ahí, ¿no? Está en cuarentena, pero está. Totalmente. Y bueno, entonces sí hay una gravedad, estamos en cuarentena. La cuarentena, la diferencia, por ahí, una gran diferencia entre Estados Unidos con Argentina, para ubicarse la gente, es que acá las decisiones se toman localmente, se maneja un poco más localmente, no a nivel nacional. Entonces todas las medidas sanitarias de control dependen más de los gobiernos provinciales e incluso de los gobiernos departamentales. Por ejemplo, en el condado de al lado donde yo vivo es obligatorio, cuando entras a un comercio, del que sea, usar barbijo. Vos, no el que te vende, el que te vende también, pero vos tenés que llevar puesto un barbijo, no podés entrar sin barbijo. Eso es una medida local de ese departamento, no es una medida de la nación ni de la provincia. Y lo mismo las cuarentenas las han ido administrando los gobernadores. Por ejemplo, en Florida ya se empezó a levantar la cuarentena por sectores. La instauró el gobernador y ahora ya parcialmente la flexibilizó en la mayoría de los departamentos, pero queda, por ejemplo, la ciudad de Miami, todos sus alrededores, que es donde más casos hay, que es donde más difícil es controlarlo. Esos siguen con un protocolo más estricto y los demás departamentos ya están más tranquilos. Por ejemplo, en la zona donde estoy yo y en la capital, que está a 1 hora y demás, ya los locales de comida, restaurantes, todo ya empezaron a abrir con una capacidad mínima, con 25% de ocupación, ya están funcionando. ¿Qué es lo que todavía no abrió? ¿Las escuelas están cerradas? Las escuelas probablemente van a permanecer por varios meses más sin funcionar presencialmente, pero está todo funcionando online. ¿Los espectáculos públicos también están prohibidos, como en Argentina? Los espectáculos públicos también están prohibidos. Los públicos probablemente eso se va a demorar. Claro, sí, seguro. Sí, todas estas cuestiones van a demorar. Sí. Bien. ¿Y qué lectura realizan ustedes de la actitud del presidente Trump? Te voy a preguntar esto porque, como vos decís, a veces a la distancia uno recibe la información media distorsionada. Desde aquí se siente que el presidente no le ha dado demasiada importancia a la enfermedad, ¿no? Y que lo ha tomado todo de manera muy liviana. ¿La población lo analiza de esa manera también o ustedes lo ven de otra forma allí? No, mirá, yo creo que hay algo que primero tenemos que entender, que la responsabilidad y las decisiones no pasan todas por él. Y eso es muy distinto. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina a un gobierno más central. Y acá es un poco, es lo que te decía. Claro. Las decisiones por sectores y por los gobiernos provinciales. Tal vez al principio, cuando digamos, comienza todo de las entrevistas que daba y la manera en la que se expresa, porque generalmente yo lo que veo mucho viviendo acá es que el gran problema es cuando se expresa, la manera en que lo hace genera siempre un ruido, un poco dramática la manera en que habla. Pero la realidad es que cuando señaló, por ejemplo, Fede, de que habría que probar de inyectarle lavandina a las personas en la sangre, ¿no? No sé de dónde salió, pero la realidad es que la decisión de hacer cuarentena, no hacer cuarentena, de qué manera manejarlo, pasa por cada gobernador. La tiene que tomar. Y yo lo que sí te digo es que la gente, si él, por ejemplo, dictaba una cuarentena obligatoria para toda la nación, la gente no hubiera estado de acuerdo. Porque no es la forma en la que les gusta que lo gobiernen, no les gusta. A la gente le gusta que cada lugar tome su determinación. De hecho, se ve en las calles también, porque a la distancia de aquí observamos que está todo el mundo afuera, ¿no? No hubo un respeto estricto como sucedió y como todavía ocurre en nuestro país.
No, pero en realidad depende de la zona, es por lo que yo te decía. Por ejemplo, acá en donde yo vivo nunca prohibieron ir a un parque, por ejemplo, a correr. No podés juntar, no podés hacer reuniones familiares, pero vos podés ir ayer fuimos acá cerquita a tomar mate, a un lugar abierto. Fede, pero hemos visto, por ejemplo, los subtes, los transportes públicos llenos de gente. ¿Eso es en algunas partes también o en todo el país? Eso puede ser lo más probable en algunas ciudades, y eso ha sido, por ejemplo, en Nueva York, donde tuvieron el gran problema. Claro. Porque son ciudades que tienen mucha conglomeración de personas y dependen mucho del transporte público. Y eso es lo que generalmente, lo que más llevó a que en esos lugares tengan esa gran cantidad de casos tan rápido y esa gran diseminación. Por ejemplo, uno de los estados donde mejor funcionó y donde más se controló es California, pero justamente es uno de los estados menos densamente poblados y donde la ciudad está más dispersa, la gente se maneja más en auto y es más fácil. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si hubieran dictado una cuarentena para todo el país y vos pones en cuarentena, no sé, a Dakota del Sur o Montana, que no tiene ni siquiera 1 millón de habitantes? No tiene sentido. Y gente que vive cada 20 kilómetros. O sea, la densidad poblacional es muy baja, es muy fácil. Con pedirle a la gente que respete las medidas mínimas, ya está. Ya es suficiente. Y otra cosa que a mí me sorprendió mucho acá cuando cuando se declara la emergencia, habilitaron 40.000 millones de dólares para la emergencia. O sea, ¿qué fondo hay? Y otra de las cosas que a nosotros nos sorprende, a mí no me sorprendió muchísimo, para hacer un paralelismo, es que, por ejemplo, en el momento del pico de enfermos en el estado de Florida, no se usó, creo que no se llegó a usar el 30% de las camas disponibles del estado. O sea, y no tuvieron que salir a buscar ni ventiladores ni poner más camas, ya estaban. Con lo que ya tenía, el sistema de salud ya alcanzaba y sobraba. Claro, el sistema de salud no ha colapsado como ocurrió en Europa, por ejemplo. Por eso, en el único lugar donde se sobrepasó realmente, hasta donde yo sé, puede haber alguno más, pero donde realmente se sobrepasó fue en Nueva York, que se sobrepasó, pero por esto que te digo, una ciudad muy grande, muy densamente poblada, se diseminó muy rápido. Bien. Fede, y ustedes en el final, ya para terminar, agradeciéndote mucho, ¿cómo se cuidan? ¿Ustedes también utilizan barbijos, guantes, ropa especial? Nosotros con todas las medidas, como todo, ¿verdad? Con alcohol en gel, cuando vas al supermercado, al Walmart, te esperan con el carrito desinfectado, tenés una sola entrada, una sola salida, todos los lugares están marcados con la distancia que hay que cuidarse, y en el lugar de trabajo nuestro, ahora empezamos una segunda etapa. Primero estuvo cerrado, ahora empezó a funcionar con capacidades mínimas, digamos, con poca gente por laboratorio, por oficina, con pocas personas, y de esa manera, o sea, sí, con lo mismo que en todos los lugares, ¿verdad? Fede, te mandamos un abrazo enorme a la distancia y esperamos verte pronto por Ramírez nuevamente, si Dios quiere. Muchas gracias, Claudio. Gracias Fede, un abrazo y hasta siempre. Y un saludo, déjame dar un saludo. Sí, por favor. Por favor, que tenés muchos aquí en la ciudad de Ramírez, ¿no? Gracias Fede, hasta siempre, hasta la próxima, un abrazo.